¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que casi nunca se lee en voz alta en las iglesias? No porque no exista, no porque sea irrelevante, sino porque incomoda, porque desafía tradiciones, porque obliga a replantear lo que muchos prefieren no cuestionar. Hoy no te traigo opiniones, te mostraré el texto, palabra por palabra, y cuando lo veas, entenderás por qué tantos prefieren saltarlo. Quédate conmigo. Hay momentos en la vida espiritual donde uno se pregunta si realmente conocemos toda la verdad que las Escrituras tienen para revelarnos. Durante años, millones de fieles han confiado plenamente en lo que escuchan desde el altar, creyendo que cada versículo importante está siendo compartido y explicado con transparencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existen pasajes bíblicos que raramente se leen en voz alta durante los servicios religiosos? No estamos hablando de textos perdidos ni de evangelios apócrifos que quedaron fuera del canon oficial. Nos referimos a versículos que están ahí mismo, en tu Biblia, entre las páginas que has hojeado cientos de veces, pasajes que poseen un poder transformador tan profundo que su lectura pública podría generar preguntas incómodas, cuestionar estructuras establecidas y despertar en los creyentes un nivel de conciencia espiritual que va mucho más allá de la obediencia ciega. La realidad es que la Iglesia institucional, a lo largo de los siglos, ha desarrollado una forma particular de presentar las Escrituras. Ciertos versículos se repiten constantemente en las homilías, en las liturgias dominicales, en los estudios bíblicos. Son aquellos que refuerzan la autoridad eclesiástica, que hablan de sumisión, de diezmos, de obediencia a los líderes religiosos. Pero otros versículos, igualmente inspirados, igualmente sagrados, permanecen en las sombras. ¿Por qué sucede esto? La respuesta no es sencilla, pero tiene raíces históricas muy profundas. Desde los primeros concilios ecuménicos hasta las reformas protestantes, siempre ha existido una tensión entre el control institucional de la fe y la libertad del Espíritu Santo para hablar directamente al corazón de cada creyente. Cuando un versículo amenaza ese control, cuando desafía la jerarquía establecida o cuando invita a los fieles a cuestionar tradiciones humanas que se han mezclado con la doctrina divina, ese versículo tiende a ser minimizado, reinterpretado o simplemente ignorado. Uno de los versículos más poderosos y paradójicamente silenciados se encuentra en Mateo 23, versículos 8 al 10. Jesús declara con autoridad absoluta: «Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo». Detengámonos un momento en la contundencia de estas palabras. Aquí tenemos al mismo Jesús estableciendo un principio revolucionario de igualdad espiritual. Él está diciendo claramente que no debemos crear jerarquías humanas que interfieran con nuestra relación directa con Dios. No se trata de una sugerencia, sino de una instrucción directa del Maestro. Y sin embargo, ¿cuántas veces has escuchado este pasaje completo en un sermón dominical? La razón del silencio es evidente cuando observamos la estructura de muchas denominaciones cristianas. Existen títulos religiosos que contradicen directamente este mandamiento: Padre, Reverendo, Maestro, Rabino. Todos estos son términos que Jesús específicamente nos instruyó a no usar como títulos de autoridad espiritual. Porque cuando elevamos a un ser humano a una posición de intermediario necesario entre Dios y nosotros, estamos violando el principio fundamental del sacerdocio universal de los creyentes. Este concepto del sacerdocio universal es otro de esos temas que raramente se predican con la profundidad que merecen. Primera de Pedro 2, versículo 9, nos recuerda:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada creyente es un sacerdote. No necesitamos intermediarios humanos para acceder a la presencia divina. El velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió, simbolizando que el camino a Dios quedó abierto para todos, sin necesidad de una casta sacerdotal que controle ese acceso. Pero reconocer esta verdad significa redistribuir el poder espiritual. Significa que cada persona tiene la capacidad y el derecho de leer las Escrituras por sí misma, de ser guiada directamente por el Espíritu Santo, de cuestionar interpretaciones humanas cuando éstas no se alinean con la palabra revelada. Y esto, históricamente, ha sido visto como peligroso por las instituciones religiosas que dependen de mantener cierto nivel de control sobre las conciencias de los fieles. Otro versículo profundamente incómodo se encuentra en Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no múltiples mediadores. No una jerarquía de santos, vírgenes o líderes religiosos que debemos invocar para que intercedan por nosotros. Un solo mediador, y ese mediador es Cristo Jesús. La claridad de este versículo es absoluta, y sin embargo, ¿cuántas prácticas religiosas se han construido ignorando completamente esta verdad fundamental? ¿Cuántas oraciones se dirigen a entidades que no son Dios? ¿Cuánta devoción se canaliza hacia figuras humanas, por muy santas que hayan sido, cuando la Escritura es cristalina en afirmar que solo hay un camino, una verdad, una vida, y ese camino es Jesús mismo? Si estás descubriendo estas verdades por primera vez, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos el cristianismo desde una perspectiva que busca la verdad bíblica sin filtros institucionales, rescatando los mensajes que han sido silenciados durante demasiado tiempo. La pregunta que debemos hacernos es simple pero profunda. ¿Estamos siguiendo la palabra de Dios o estamos siguiendo tradiciones humanas que se han disfrazado de doctrina divina? Jesús mismo enfrentó este problema con los fariseos de su época. En Marcos 7, versículos 6 al 8, les dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estas palabras resuenan con una actualidad impactante. ¿Cuántas de las prácticas religiosas que hoy consideramos esenciales son realmente mandamientos de Dios? ¿Y cuántas son simplemente tradiciones humanas que hemos heredado sin cuestionamiento? La verdadera espiritualidad requiere discernimiento, requiere que examinemos todo a la luz de las Escrituras, no a la luz de lo que siempre se ha hecho. El silenciamiento de ciertos versículos no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado de siglos de construcción institucional donde el poder religioso se concentró en manos de unos pocos y donde cualquier desafío a ese poder fue sistemáticamente suprimido. Pero las Escrituras están disponibles para todos nosotros. La verdad está ahí, esperando ser descubierta por aquellos que tienen el coraje de buscarla más allá de los discursos preparados y las liturgias repetitivas. Cuando comenzamos a adentrarnos en estos versículos silenciados, descubrimos un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia eclesiástica. Los pasajes que promueven la autonomía espiritual del creyente, que desafían las estructuras de poder humano, que invitan a una relación directa e íntima con Dios, son precisamente aquellos que menos se escuchan desde los púlpitos. Tomemos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 6 al 9. Aquí encontramos una advertencia tan seria que debería resonar en cada servicio religioso.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La contundencia de Pablo es absoluta. Está diciendo que incluso si él mismo o un ángel del cielo predicara algo contrario al evangelio original, debe ser rechazado. Esto significa que ninguna autoridad humana, por más respetada que sea, ninguna tradición, por más antigua que parezca, puede contradecir el mensaje central de las Escrituras. Y sin embargo, ¿cuántas doctrinas se han añadido al evangelio simple de la gracia de Cristo? El evangelio que Jesús predicó era revolucionariamente sencillo: arrepentimiento, fe, transformación interior, amor a Dios y al prójimo. Pero a lo largo de los siglos, las instituciones religiosas han añadido capas y capas de requisitos adicionales. Rituales específicos, vestimentas sagradas, días santos obligatorios, intercesión de santos, peregrinaciones, indulgencias, confesiones ante hombres en lugar de directamente ante Dios. Todas estas adiciones, por bien intencionadas que hayan sido, diluyen la pureza del mensaje original. En Colosenses 2, versículos 8 y 20 al 22, Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Aquí Pablo está combatiendo exactamente lo que vemos hoy en muchas congregaciones: reglas sobre reglas, prohibiciones sobre prohibiciones, mandamientos humanos presentados como si fueran voluntad divina. No toques esto, no uses aquello, no vayas allá, no cuestiones esto otro. Y cuando alguien pregunta ¿por qué?, la respuesta suele ser: porque siempre se ha hecho así, o porque la Iglesia lo dice. Pero esas no son respuestas bíblicas. La única autoridad válida es la palabra de Dios mismo. Otro versículo extraordinariamente potente, pero raramente predicado, se encuentra en Hechos 17, versículo 11. Aquí se describe a los creyentes de Berea: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Incluso cuando el apóstol Pablo les predicaba, los bereanos verificaban sus palabras contra las Escrituras. Este versículo establece un principio fundamental que debería ser enseñado en cada congregación: la responsabilidad personal de examinar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. No importa quién esté hablando, no importa cuántos títulos tenga, no importa cuánta autoridad institucional posea, todo debe ser verificado contra las Escrituras. Los bereanos son llamados nobles precisamente porque no aceptaron las enseñanzas ciegamente, sino que las estudiaron por sí mismos. Pero imagina qué pasaría si cada domingo, al final del sermón, el predicador dijera: ahora vayan a sus casas y verifiquen en sus Biblias si lo que les he dicho hoy es verdad. Imagina si se animara a los fieles a cuestionar, a investigar, a comparar las enseñanzas con las Escrituras. Muchas estructuras religiosas temblarían porque su autoridad no está fundamentada en la palabra, sino en la tradición y el control. La manipulación a través del silencio selectivo de versículos es una de las formas más sutiles de control espiritual. Cuando solo escuchas ciertos pasajes repetidos constantemente, tu comprensión de la fe se vuelve parcial, incompleta,
moldeada según los intereses de quienes controlan el púlpito, pero cuando exploras la Biblia completa por ti mismo, cuando permites que el Espíritu Santo te guíe directamente, descubres dimensiones de la verdad que nunca imaginaste. Considera las palabras de Jesús en Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nota que Jesús no dice que la tradición nos hará libres, ni que la obediencia a estructuras humanas nos liberará. Es la verdad la que nos hace libres. Pero ¿qué verdad es esta? Es la verdad revelada en las Escrituras. La verdad de que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras ni por cumplir rituales religiosos. Es la verdad de que tenemos acceso directo al trono de Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Es la verdad de que el Espíritu Santo habita en cada creyente, capacitándonos para entender las cosas profundas de Dios. Esta libertad espiritual es lo que muchas instituciones religiosas temen, porque un creyente libre es un creyente que no puede ser controlado fácilmente. Un creyente que conoce las Escrituras, que tiene una relación personal profunda con Dios, que es guiado por el Espíritu Santo, no necesita depender de sistemas humanos para su vida espiritual. Puede congregarse, puede tener comunión, puede aprender de otros creyentes, pero no está atado a ninguna estructura institucional como si fuera la única vía de salvación. En Romanos 14, versículos 4 y 5, Pablo establece un principio de libertad individual en asuntos de conciencia. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este pasaje nos libera de la tiranía del legalismo religioso. En asuntos que no son claramente mandatos divinos, cada creyente tiene libertad para seguir su propia conciencia guiada por el Espíritu Santo. No todos tenemos que adorar de la misma manera. No todos tenemos que observar las mismas tradiciones. No todos tenemos que seguir los mismos rituales. Lo que importa es que cada uno esté convencido en su propia mente y que actúe con fe. Pero ¿cuántas iglesias predican esta libertad? ¿Cuántas denominaciones realmente permiten que sus miembros ejerzan esta autonomía espiritual sin ser juzgados, condenados o excluidos? La presión para conformarse, para seguir las reglas no escritas, para no cuestionar lo establecido, es inmensa en muchos círculos religiosos. Y esa presión no viene de Dios, viene de sistemas humanos que valoran el control por encima de la libertad espiritual. Otro versículo que raramente se explora completamente es 2 de Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. No opresión, no control, no manipulación. Libertad para crecer espiritualmente, libertad para explorar las profundidades de Dios, libertad para ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. Esta libertad no significa anarquía espiritual ni ausencia de responsabilidad. Significa que nuestra relación con Dios es personal, íntima, directa. Significa que no estamos atados a tradiciones humanas que contradicen las Escrituras. Significa que podemos caminar en obediencia a Dios sin necesidad de que estructuras humanas nos digan exactamente cómo hacerlo en cada detalle de nuestra vida. La historia del cristianismo está llena de momentos donde individuos valientes se levantaron para defender la verdad bíblica contra las tradiciones humanas que la habían oscurecido. La Reforma Protestante del siglo XVI fue precisamente eso, un regreso a las Escrituras como única autoridad final en asuntos de fe.
Martín Lutero, al clavar sus 95 tesis, estaba desafiando prácticas que no tenían fundamento bíblico, pero que se habían convertido en pilares del sistema religioso de su época. Lo interesante es que cada generación de creyentes necesita su propia reforma, necesita redescubrir las verdades que han sido silenciadas, necesita despojar la fe de las capas de tradición humana que se han acumulado, necesita regresar a la simplicidad y pureza del Evangelio original. No porque las generaciones anteriores estuvieran completamente equivocadas, sino porque siempre existe la tendencia humana de añadir, de modificar, de institucionalizar lo que debería permanecer espiritual y libre. Uno de los versículos más revolucionarios que Jesús pronunció está en Mateo 15, versículos 3, 6 y 9. Cuando los fariseos lo confrontaron por no seguir ciertas tradiciones, Jesús respondió: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús no estaba siendo diplomático. Estaba señalando directamente que las tradiciones religiosas pueden invalidar los mandamientos de Dios. Pueden parecer santas, pueden estar respaldadas por siglos de práctica, pueden ser defendidas por las autoridades religiosas más respetadas, pero si contradicen o reemplazan la palabra de Dios, son vanas. Son formas sin contenido, rituales sin poder transformador. Esta es una verdad difícil de aceptar para muchos creyentes porque implica cuestionar aquello en lo que han confiado durante toda su vida. Implica examinar críticamente las enseñanzas que recibieron, las prácticas que observaron, las doctrinas que nunca se atrevieron a poner en duda. Pero el amor a la verdad debe ser más grande que el apego a la tradición. Dios merece que lo adoremos en espíritu y en verdad, no según fórmulas humanas que hemos heredado sin cuestionamiento. En 1 de Juan 4, versículo 1, se nos da una instrucción clara. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus significa examinar toda enseñanza, toda doctrina, toda revelación supuesta, para verificar si realmente proviene de Dios o si es una manifestación de error humano o incluso de engaño espiritual. Esta responsabilidad de discernimiento no se delega en líderes religiosos. Es personal. Cada creyente debe desarrollar la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Y la única manera de hacerlo es conociendo profundamente las Escrituras, meditando en ellas día y noche, permitiendo que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón. Cuando conoces la verdad íntimamente, puedes reconocer el error cuando lo encuentras, no importa cuán convincente sea su presentación. Hay un versículo en Oseas 4, versículo 6, que debería hacer temblar a toda institución religiosa que mantiene a su pueblo en ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios mismo está diciendo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las instituciones religiosas desalientan el estudio personal de las Escrituras, cuando presentan la Biblia como un libro demasiado complejo para que el creyente común lo entienda, cuando insisten en que solo los teólogos entrenados pueden interpretar correctamente la palabra, están contribuyendo a esa destrucción por falta de conocimiento. Están manteniendo al pueblo de Dios en dependencia espiritual, en lugar de equiparlo para crecer en madurez y entendimiento. La verdad es que el Espíritu Santo fue dado a cada creyente precisamente para guiarnos a toda verdad. Jesús prometió en Juan 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad. No dijo que solo guiaría a los líderes religiosos, no dijo que solo revelaría la verdad a través de canales institucionales. Dijo que el Espíritu guiaría a los creyentes, a todos los que reciben a Cristo, a toda la verdad. Esta promesa democratiza completamente el acceso a la revelación divina. Significa que un creyente sincero, con un corazón abierto y humilde, guiado por el Espíritu Santo, puede entender las verdades esenciales de la fe tan bien como cualquier erudito. No estamos diciendo que el estudio teológico no tiene valor, sino que no es un requisito absoluto para conocer a Dios y entender su palabra. Otro pasaje que merece mucha más atención de la que recibe está en Apocalipsis 3, versículo 20. Aquí Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Lo sorprendente es que estas palabras no están dirigidas a no creyentes, sino a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Jesús está fuera de su propia iglesia, llamando a la puerta, esperando que alguien le abra. Esto revela una realidad aterradora. Es posible tener una institución religiosa con todos sus rituales, su jerarquía, sus tradiciones, y que Cristo mismo esté afuera, excluido de su propia casa. Esto sucede cuando las formas religiosas reemplazan la relación viva con Dios, cuando la institución se vuelve más importante que la presencia del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿en mi vida espiritual, en mi práctica religiosa, está Cristo realmente en el centro? ¿O he permitido que tradiciones, rituales, obligaciones religiosas ocupen el lugar que solo Él merece? ¿Escucho su voz directamente o solo escucho voces humanas interpretando lo que Él supuestamente quiere de mí? En Jeremías 31, versículos 33 y 34, Dios profetiza sobre el nuevo pacto. «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová». Esta profecía se cumplió con la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra mantenidas por una élite religiosa, sino en el corazón de cada creyente. Todos pueden conocer a Dios directamente, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay necesidad de una casta sacerdotal que controle el acceso a lo divino. Pero para que esta realidad se manifieste plenamente en nuestras vidas, debemos atrevernos a salir de la comodidad de la religión institucionalizada y entrar en la aventura de una relación personal auténtica con el Dios vivo. Debemos estar dispuestos a cuestionar, a estudiar, a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe directamente a través de las Escrituras. Las iglesias saludables son aquellas que equipan a los creyentes para este tipo de madurez espiritual. Son comunidades donde se anima el estudio bíblico personal, donde se celebra cuando alguien hace preguntas difíciles, donde los líderes ven su rol no como controladores, sino como facilitadores del crecimiento espiritual de cada persona. Efesios 4, versículos 11 y 12, nos muestra este modelo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes existen para equipar a los santos, no para mantenerlos en dependencia perpetua. El objetivo es que cada creyente madure, que cada uno desarrolle sus dones, que todos participen activamente en la obra del ministerio. Una iglesia madura es aquella donde todos están creciendo,
Todos están contribuyendo, todos están siendo transformados por el conocimiento directo de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Hemos recorrido juntos un camino de revelación espiritual profunda. Hemos descubierto que existen versículos poderosos, transformadores, que raramente se proclaman desde los púlpitos porque desafían estructuras de poder y tradiciones humanas. Pero estas verdades estaban ahí, esperándote en las páginas de tu propia Biblia. El mensaje es claro. Tu relación con Dios es personal, directa, sin intermediarios innecesarios. El Espíritu Santo te guía, las Escrituras te instruyen y Cristo es tu único mediador. No permitas que ninguna institución humana se interponga entre tú y tu Creador. Te animo a que tomes tu Biblia y explores por ti mismo estos versículos que hemos compartido hoy. Verifica cada palabra. Permite que el Espíritu Santo te revele verdades aún más profundas. Porque cuando conoces la verdad, esa verdad te hace verdaderamente libre. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si esta revelación ha impactado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploráramos juntos. Continúa tu búsqueda espiritual con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe siempre en su verdad. Hasta pronto.